y ven la flecha, quiere decir que va en la sección más pequeña de la viga, ¿verdad? Eso significa esfuerzo perpendicular, o sea, cae sobre la viga recto, a 90 grados, ¿verdad? Ese es el esfuerzo perpendicular de cortante. Y luego teníamos el otro, que es el esfuerzo axial. Me acuerdo que alguien todavía me preguntó en columnas qué era el esfuerzo axial, y había una pregunta dentro de todo eso, ¿verdad? Que justamente me hacían este interrogante, que qué era un esfuerzo axial, que no había quedado claro. Entonces, no importa si es viga o columna, el esfuerzo axial significa que va paralelo al eje principal, que es el más largo del elemento. En la columna, el eje axial es vertical, porque es el centro de toda la columna. En la viga, el esfuerzo axial también va en el centro de la viga, pero como la viga es horizontal, entonces el esfuerzo axial va en todo el centro de la viga, pero en este caso de manera horizontal, ¿verdad? Entonces, algo que sí quiero que se recuerden, tanto viga como columna tienen los mismos esfuerzos, ¿verdad? En este caso. Vamos a seguir. Son los que actúan paralelos al eje longitudinal del elemento. Hablar de esfuerzos cortantes se refiere al hecho de que una partícula se desliza con respecto a otra, al ser sometida a un par de fuerzas de diferente dirección y sentido contrario. En el caso axiales, existen dos tipos de esfuerzos derivados del sentido en el que se aplican las fuerzas en la misma dirección. Hay esfuerzo de compresión cuando dos fuerzas convergentes de sentido contrario se aplican a un elemento estructural sobre la misma dirección, acercando las partículas y generando acortamiento del elemento. Hay esfuerzo de tracción cuando dos fuerzas divergentes de sentido contrario se aplican a un elemento estructural sobre la misma dirección, alejando las partículas y generando alargamiento del elemento estructural. Ok. En el esfuerzo de compresión y en el esfuerzo de tracción, también la columna sufre estos dos esfuerzos. ¿Cuál es la diferencia? Si hablamos del esfuerzo a compresión, estamos hablando que es como un esfuerzo, como una acción de aplastamiento, ¿verdad? Vemos las flechas aquí, vemos las flechas acá, que están llegando a un mismo centro. Entonces estamos comprimiendo, o sea, aplastándolo, porque es como que ustedes entre sus dedos agarraran un lápiz, ¿verdad? No me acuerdo quién era el que tenía un lápiz bien chiquitito de ustedes, creo que era Sas, creo que era, pero creo que no está aquí ahora. Si usted lograra agarrar un lápiz entre dos dedos suyos y trata de aplastarlo, obviamente en un dedo va a sentir la punta y en el otro el borrador. Pero si usted tratara de aplastarlo y tuviera tanta fuerza que usted lograra que el lápiz se quebrara en un punto, que es el esfuerzo a compresión, que es lo que, por ejemplo, ustedes van a ver en concreto, que hablamos que se hacen los cilindros para hacer el ensayo a compresión, ¿verdad? Cuando hablamos de los cilindros. Entonces, la columna sufre más esfuerzo a compresión que una viga en general. Ambas sufren del mismo esfuerzo, pero la columna, por ser vertical, este esfuerzo es mayor. En la viga es difícil que la viga, es difícil, no es que no pase, ¿verdad? Es menos el esfuerzo en una viga a que sea aplastada por los dos lados. Pero, en cambio, es más fácil que la viga sufra un esfuerzo a tracción, o sea, que sus dos lados jalen hacia direcciones opuestas. ¿En qué momento? En un sismo, por ejemplo, porque puede que un lado de la viga con una columna se mueva hacia la derecha y el otro lado de la viga con la columna se mueva hacia la izquierda. Entonces ahí están jalando, ¿verdad? Tal cual, estamos jalando de cada lado con una fuerza diferente, entonces ahí va a haber un esfuerzo de tracción al momento de que yo halo por un lado, o sea, como que fuera una pita, ¿verdad? Usted jala de un lado de la pita y la otra persona jala del otro lado de la pita. Ahí están haciendo tracción porque están ejerciendo una fuerza contraria a un elemento, a un mismo elemento, que en ese caso del ejemplo es una pita, aquí es una viga. Entonces, la viga puede sufrir más un efecto atracción por esas fuerzas diferentes que se están ejerciendo
sobre ella, ¿verdad? Ok, seguimos. Y generando alargamiento del elemento estructural. Hay muchos elementos de las estructuras que están sometidos a esfuerzos cortantes de tracción y compresión al mismo tiempo. Este tipo de esfuerzo complejo se conoce como flexión. El mejor ejemplo de este comportamiento es una viga, la cual es un elemento lineal horizontal que tiene la capacidad de transmitir cargas a sus apoyos gracias a sus esfuerzos internos de cortante, tracción y compresión. En un edificio, una viga es un elemento que conecta dos columnas y en conjunto conforma un pórtico. Una viga, al recibir cargas, se deforma flectándose, generando esfuerzos de compresión y acortamiento en su cara superior y esfuerzos de tracción y alargamiento en la inferior. La altura y el ancho de la sección de una viga están en función y la carga a la que está sometida. En muchos casos, por facilidad constructiva, se unifican las alturas, así las cargas sean inferiores. Es por este factor que en algunos edificios se observa que la altura de la viga para una luz de 32 metros es igual a la de una luz de 8 metros. A ver, luz, como dice aquí, ¿verdad? Y lo explicaba la semana pasada en el cálculo. La luz, cuando hablamos de estructuras, se refiere al largo, ¿verdad? A la longitud, digámoslo así, de apoyo entre una columna y la otra donde está una viga, que es lo que dice aquí. Ahora, nos están explicando, y ustedes lo van a ver más adelante en la materia de estructuras, que cuando ustedes como ingenieros, ¿verdad? Futuros técnicos, calculan cuál es el alto de la viga, o sea, calculan esta sección, la altura contra este ancho, eso depende, como decía el video, la altura y el ancho están en función a la luz, o sea, qué tan alejado está una columna de la otra, y a la carga, o sea, al peso que va a estar sosteniendo esa viga. Ahora, y nos mencionan acá, a veces se ve que una viga de 32 metros, como dice aquí el video, contra una viga de 8 metros tienen el mismo tamaño. ¿Y cómo puede ser posible eso, verdad? Si la de 32 metros hay una luz mayor y puedes recibir más cargas que la que tiene 8 metros. Entonces, pero aquí ya es estética, ¿sí? Es algo que no vamos a dejar una viga más grande y una viga más pequeña, porque estéticamente, o sea, visualmente, pues no se va a ver tan bien. Entonces, para unificar estos marcos estructurales, entonces lo que hacen es unificar, a ver, ¿cuál de las dos vigas es la más importante porque recibe más carga, porque la luz es más grande? Entonces, la otra la igualamos a esta. Nunca vayan a igualar una viga de menor importancia a la viga mayor. O sea, eh, por ejemplo, la viga de 8 metros tenía 30 centímetros de altura y la de 32 metros tiene 70 o 50 centímetros de altura. No voy a hacer a que las dos lleguen a 30, no, al contrario, las dos van a llegar a 50 centímetros. La otra obviamente va a estar sobredimensionada, pero no pasa nada. Pero si a la de 50 la bajo a 30, entonces por lo tanto ese lado lo dejo más débil. Entonces, al momento de igualar, igualo con la de mayor dimensión, ¿verdad? Si tienen preguntas, hagan las preguntas, ¿verdad? Yo ahorita me tengo para aclarar lo que a veces por ahí puede ser diferente al explicar. 32 metros es igual a la de una luz de 8 metros, aunque sus refuerzos de acero son diferentes en su cantidad y disposición. El ancho de la viga, por lo general, está determinado por una proporción cercana a 1/3 de la altura del elemento. Existen diferentes clasificaciones para las vigas, por la geometría de su sección, de cajón, tubular, en I, en C, trapezoidal y rectangular. Por la disposición del material, en celosía, alveolar o maciza. Por tipo de refuerzo, convencional y preesforzado.
Paso 0. Lectura e interpretación de planos. Los planos estructurales generales de todo el edificio tienen cada elemento de la estructura clasificado y numerado, de tal manera que se facilite la tipificación de los procesos constructivos. Según estos planos, esta es la viga tipo 7 o VG7 del piso 8 del edificio. Tiene 1,60 m de altura, 45 centímetros de ancho y 19 metros con 80 centímetros de largo. Paso 1. Estructura temporal previa. Se inicia el proceso constructivo de la viga armando unos pórticos provisionales con parales y crucetas metálicas. El distanciamiento entre parales está dado por las medidas de las formaletas, que luego se apoyarán sobre estos pórticos. Las uniones entre parales y crucetas se ajustan con una rosca a presión y se amarran con alambre. Por último, se ubican las cerchas encima de los parales, uno por uno. Cada pórtico se va ubicando en orden hasta completar la distancia total de la viga. Se verifican medidas y niveles y se procede al siguiente paso. Paso 2. Ubicación de formaletas inferiores. Las formaletas inferiores o fondos, que en este caso tienen 60 centímetros de ancho por 2,40 metros de largo, se unen para conformar una sola pieza de 4,80 metros. Se engrasan con ACPM y con la ayuda de la torre grúa se transportan al sitio de trabajo. A ver, perdón, aquí, por ejemplo, están haciendo el encofrado, que es lo que nosotros conocemos. Generalmente en algunas construcciones esto se hace de madera, ¿verdad? Que es mucho más trabajoso porque hay que ir uniendo tablas para poder ir haciendo esto. En este caso, lo están haciendo con elementos prefabricados, metálicos, ¿verdad? Como les menciona ahí, la separación va a depender de la estructura del elemento prefabricado con el que se va a encofrar. Entonces, generalmente aquí en nuestro país los puntales, ¿verdad?, se dejan entre 1 metro, depende del peso, a veces 70 centímetros, ¿verdad? Pero no se dejan con una separación mayor por el mismo peso que va a sostener entre el acero y el concreto al momento de estar fraguando. Ahora, el desencofrado, hay que comprar desencofrantes, ¿verdad? Que es ese material que vieron, aceitoso, digámoslo así, ¿verdad? Que le colocan, y hay muchas personas en nuestro país que le colocan cualquier cosa. Ahora, el problema de ponerle cualquier material, sí, se desencofra, no se pega, nada. El problema es que a veces manchan. Entonces el concreto ya queda manchado. Y si el concreto se iba a dejar visible, sin pintar, sin repellar, sin afinar, entonces usted o la construcción va a caer en algo que es más gasto, porque tiene que quitarle esa mancha. Y a veces es una mancha difícil de quitar, ¿verdad? Entonces, ese es el único cuidado que hay que tener con los desencofrantes, ¿verdad? Evitar que dañen a la estructura también. Ok, seguimos. Esto no siempre ocurre, y a veces la formaleta se engrasa ya en el lugar previsto. Se ubican con el lado liso hacia arriba. Luego, las láminas se acomodan manualmente en la posición precisa de la viga. Finalmente, a cada lado de la formaleta se ubican los planchones de madera para que los operarios puedan trabajar. Paso 3. Armado de refuerzos. Filas superiores. Una vez queda lista el área de trabajo, se traen los refuerzos de acero para la viga tipo 7 figurado de fábrica. Se terminan los últimos refuerzos de las columnas que van a sostener la viga y se hacen los ajustes correspondientes en el sitio de unión para darle continuidad al elemento y hacer el traslapo de refuerzos horizontales. La viga se arma en 2 tramos. Se inicia el proceso con las varillas de la parte superior de la viga de 1 pulgada de diámetro. Estribos y ganchos. Luego, se ubican los primeros 2 anillos de refuerzo vertical o estribos a manera de guía. Se amarran estos 2 estribos con las varillas superiores. Después, tomando como referencia los planos estructurales de detalle, con 1 metro y un marcador rojo,
se trazan las líneas guías para el distanciamiento entre los estribos siguientes. Estos también se amarran en todos sus puntos de intersección con alambre negro. Casi siempre, los trabajadores se suben por encima de la viga para... Dos cosas importantes, súper importantes, que yo sé que es difícil en nuestros países de Latinoamérica cumplir. Vean esas personas a la altura que están trabajando sin arnés, sin cuerda de vida, sin nada. Eso no debe de ser. Ojo, eso es parte de la seguridad que debe de haber en toda construcción. Y yo, ¿por qué digo que sé que cuesta? Porque hay mucho trabajo en el aire y en altura en nuestro país, que así andan, como andan ellos, como que estuvieran en el nivel 00, ¿verdad? Y por eso los accidentes que causan, y creo que todos nos hemos dado cuenta del último accidente en una construcción, y al final, pues las personas son las únicas que salen dañadas. Entonces, eso es uno, ¿verdad? Siempre hay que tratar de seguir los planes de seguridad ocupacional que hay dentro de cada obra. Fíjense ahí sin casco. Yo sé que a algunos de ustedes, la mayoría, no les gusta el casco, pero hay que ocupar cascos. O sea, en ciertas construcciones, por eso les digo, depende de la construcción, lo van a multar $1, $5 por no andar casco. Entonces, imagínense cómo está ese hombre allá adentro, ese trabajador allá adentro. Allá adentro hay un montón de ganchos. Aquí los pueden observar todos los ganchos de los estribos. Imagínense que casi cabe parado, para que vean la altura, el peralte de esa viga, el peralte de la viga. Casi cabe parado, si apenas está medio doblando las rodillas y él cabe ahí. Todos estos ganchos, si él de repente va caminando y a veces uno se desubica, bien se puede pasar rayando la cara, la cabeza en uno de estos pedazos de varilla que hay aquí. Por ahí algunos de ustedes ya sufrieron algunos accidentes en el taller. Saben que no se requiere ni de un minuto, de segundos, para que usted tenga un accidente. Entonces hay que ocupar los elementos y equipos de seguridad necesarios. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Dice... puchica, ok, 500 era la multa por no usar casco, dicen por ahí. Sí, ahí la constructora pone las multas como ellos sienten que los trabajadores van a cumplir, ¿verdad? Y como decíamos hace un momento con esa serie que me dijeron que vea, el dinero mueve, quiera o no. Si a ustedes le dicen, va a tener que pagar, si yo les dijera a ustedes en el taller, van a pagar $5 cada vez que no anden en el casco, les aseguro que ustedes anduvieran en el casco por no pagar $5 cada vez que yo les esté diciendo póngase el casco. Hasta que no nos tocan el bolsillo, a veces no hacemos caso. Entonces, eso sucede. La otra cosa que quería remarcar es que se den cuenta que no hay una altura de viga estándar. O sea, no puedo decir, no, la viga no puede pasar de 1 metro. La viga no puede pasar de 70 centímetros. Esta tiene casi 2 metros de altura. Pónganse a pensar cuánto miden ustedes. Y esta viga tenía 1,62, si no me equivoco. Esa es la altura de esta viga. Entonces, lo alto que va a llegar a ser esta viga. Es más grande que Oscar esa viga. Ya va usted. Deje a Oscar. Entonces, vamos a esto, ¿verdad? Y a veces hay gente que me dice, no, muy grande, 70 centímetros es muy grande. No, es que depende del edificio, depende de las cargas, de la luz que hay. Imagínense, esta es una viga. ¿Cuántas vigas tiene? Oyeron, son 8 pisos. ¿Cuántas vigas tiene este edificio? Y vean la cantidad de acero que tiene esa viga. Vean la separación a la que van los estribos. Entonces, como yo siempre les recalco, en construcción no hay nada que digan no puede, muy grande, muy chiquito, no, ¿verdad? Ok, sigamos oyendo. Para poder amarrar refuerzos. Sin embargo, cabe aclarar que solo cuando la viga es de estas dimensiones, permite que el operario trabaje desde el interior. Una vez se han ubicado y amarrado varillas y estribos, se incluyen los ganchos que unen entre sí las filas superiores. Filas inferiores. Por último, se ubican las varillas inferiores, pasándolas a través de los estribos
y se repite el procedimiento de amarrar con alambre. Filas intermedias. Las varillas de las filas inferiores y superiores son las de mayor diámetro. Ahora, para terminar de armar los refuerzos, se utilizan también varillas intermedias de menor diámetro. En este caso, se previeron 4 varillas intermedias a cada lado de la viga. Queda terminado el primer tramo. Para el tramo siguiente, se realiza el mismo procedimiento. Se arma una estructura temporal previa, se ubican las formaletas inferiores y se arma iniciando desde la columna hacia el centro de la viga, en donde se unen los 2 tramos al traslapar varillas horizontales. Paso 4. Ubicación de formaletas laterales. De igual manera que las formaletas inferiores, las laterales también se engrasan con ACPM. Luego, con la ayuda de la torre grúa, se transportan una por una y se ubican a cada lado de la viga. Estas formaletas tienen unas perforaciones diseñadas para unirlas transversalmente. Con la ayuda de una varilla de acero roscada y 2 tuercas en los extremos o form clamps, se evita que al recibir el concreto en estado plástico, la formaleta se abra. Cada varilla de los form clamps se recubre con tubos de PVC y luego éstas se insertan en los huecos de la lámina a cada lado. Para este proceso, al igual que para el armado de refuerzos, la viga también se va construyendo por tramos. Finalmente, para permitir que la viga sea fundida en 2 etapas, se debe cubrir el final de la primera parte de la viga para limitar el vaciado del concreto. Paso 5. Vertido del concreto. Similar a todos los procesos de elementos en concreto fundido en el sitio, se construye con el mismo procedimiento. En la calle se parquea el concreto y esta vierte la mezcla lista en un balde metálico. La torre grúa lo engancha y lo sube hasta el piso 8. Con la ayuda de láminas o listones de madera inclinados, se evita que el concreto rebose los límites de las formaletas y se desperdicie. Luego, a medida que se va vertiendo la mezcla, un operario se encarga manualmente de las burbujas de aire con un vibrador mecánico y simultáneamente, con el mismo objetivo, otro trabajador va golpeando la formaleta en la parte inferior con un martillo de punta de caucho conocido como chapulín. Este método de colocar el concreto es un método, ¿verdad? Porque también está por manguera. Eso depende de la altura de donde se encuentre el elemento que vamos a colar. Entonces, este que vieron es uno, ¿verdad? Que hay que también tener cuidado de que no se mueva tanto, porque recuérdense, así como vimos al principio, y creo que ustedes se los han mencionado en concreto, que hay que evitar que los materiales se segreguen, ¿verdad? Y entonces si se mueve demasiado o si es un día que hay demasiado viento, claro, aquí abajo en el nivel 0, digamos, a veces no se siente el viento, pero ya trabajando en un nivel 8, imagínense, están en el piso 8 y pongámosle que por bajito que sea cada nivel, estamos hablando que tuviera 3 metros y eso es un nivel bajo. 3 metros de altura entre cada piso y están en el piso 8, están a 24 metros de altura, están ellos ahorita. A esa altura se siente el viento, ¿verdad? Entonces, a veces cuando hay mucho viento, ¿verdad? La grúa puede llegar a mover mucho el concreto y entonces hay que tener ese cuidado. Entonces ahí es donde se piensa siempre en la construcción en un plan A, B y C, como yo siempre digo, ¿verdad? Otra cosa, el sacar el aire, ¿verdad? Cuando ustedes hagan sus cilindros en concreto, se van a dar cuenta que sí, primero, si no mezclaron bien la proporción de los materiales, si no engrasaron bien, si no le sacan las burbujas, porque obviamente hay aire internamente dentro de toda esta mezcla, entonces ahí es donde se puede formar, si se acuerdan, hablamos la vez pasada de colmenas, que es un nombre que se le da técnico, ¿verdad? Que significa que no llega a llenar todos los espacios, y más con la cantidad de acero que vemos en esta viga, puede que de repente una grava se quede colocada, una piedrita de grava, perdón, se quede atorada en medio de 2 estribos y entonces ya no pasa, y por ejemplo ahí va a quedar un hueco, porque no llegó hasta ahí. Entonces, este elemento, ¿verdad? El vibrador, tanto como el martillo, ¿verdad? También, y no cualquier martillo, ¿verdad? Porque no vamos a ocupar el martillo con el que clavamos en las paredes,
porque entonces el golpe es, la onda puede llegar también a separar los materiales, por eso este martillo de hule, digámoslo así, ¿verdad? Para que golpee, mueva la mezcla, pero no la llegue a segregar de tanto golpe que se le da. Entonces siempre hay que tener en cuenta todos estos elementos. Vamos a seguir. La viga, en su totalidad, y queda la parte superior de los refuerzos a la vista, pues posteriormente en este sitio se hará el traslapo para construir la placa. Se finaliza el proceso limpiando el exceso de concreto con agua. Paso 6. Apuntalamiento de la viga. Después de finalizada la fundida del concreto, con la ayuda de parales metálicos, se apuntala la... Los parales se apoyan a presión sobre las formaletas en un ángulo de casi 45 grados para hacerle una contraflecha. Esto logra elevar la viga para que quede levemente arqueada. De esta manera, después de un tiempo, esta desciende hasta el nivel deseado, recuperando su forma horizontal. Paso 7. Retiro de formaletas laterales. Al día siguiente, el concreto ya se ha endurecido parcialmente y se procede a retirar las formaletas laterales. Después de 28 días, garantizando que el concreto haya alcanzado su resistencia prevista en el diseño estructural, se retiran las formaletas inferiores. Lo primero que se hace es retirar los form clamps, o sea, los amarres transversales que provisionalmente unen las formaletas de ambos lados de la viga. Dado que solamente se retiran las varillas, los tubos de PVC embebidos y quedan a la vista. Luego, se retiran los parales que estaban apuntalando la viga. Gracias a la engrasada previa de las formaletas, se facilita el proceso de retiro de la lámina metálica. Sin embargo, manualmente se debe ejercer mucha presión y a veces se recurre a la ayuda de ganchos de acero o palas para completar este paso. Los tiempos de entrega son estrictos, se trabaja día y noche. Este procedimiento se repite de manera cíclica para los tramos siguientes hasta terminar la viga en su totalidad. Paso 8. Retiro de formaletas inferiores. Se finaliza la viga con este proceso. Estas son las últimas formaletas que se retiran, ya que el concreto de la parte inferior de la viga es el que más tiempo toma para secarse. Por medio de un sistema muy elemental de ganchos de acero y un lazo grueso, manualmente 2 operarios completan esta tarea. Primero, con un martillo, van desenroscando el paral, sin retirarlo del todo para evitar que la formaleta se desplome inesperadamente, y luego alan fuertemente la cuerda hacia abajo hasta que las láminas caen al suelo. Así culmina el proceso constructivo de una viga en concreto reforzado que cubre una luz de casi 20 metros. Ok, y ahí vimos el proceso constructivo, claro. El proceso constructivo es los mismos pasos, no importa si es de 20 metros, si es de 5 o si es de 10, ¿verdad? Lo que cambian pueden ser materiales, como les digo, estos son elementos metálicos, los que se ocuparon para encofrar. Eso significa dinero por el alquilado que se hace de las piezas, ¿verdad? En nuestro país generalmente se trabaja madera, y entonces la madera se reutiliza las veces que necesitemos, y entonces se cree que es más barato, en realidad sí, es más barato trabajar con madera, pero también el acabado de las caras queda menos finalizado, ¿verdad? Que con estos elementos metálicos, porque es justamente lisa la cara, ¿verdad? Entonces, justamente así nos queda la forma de la viga o de la columna. Ahora, como nada más aclarar, en este caso, por el tamaño de la viga, es que la viga se hace el colado en dos, voy a poner aquí, como en dos tandas en la altura. Porque, ¿dónde está? Quiero ver, aquí creo que es mejor. Porque acá, por ejemplo, ven que hacen el colado casi de 3/4 de la viga y dejan esto acá y ahí explican por qué, ¿verdad? Porque aquí se va a unir toda la losa en este pedazo y luego van a colar esto. Pero esto es por el tamaño que tiene la viga de 1,65. En vigas menores se hace de una sola vez todo, ¿verdad? Se hace el colado de la viga junto al colado de la losa. No es necesario colar primero la mitad y la otra si una viga es de 30 centímetros o 45 centímetros de altura. En este caso, repito, por el peralte que tiene, es que se trabaja de esa forma. Eso lo especifica, por ejemplo,
el ingeniero civil encargado del diseño estructural en cómo se va a trabajar al momento de tener esa viga. Ok, ¿alguien tiene preguntas sobre el video? ¿Alguna duda? Otro video. No, ahorita vamos a hablar de lo demás. Pero ahí, por ahí sí me pareció muy interesante ese video, ¿verdad? Ya vamos a seguir viendo más videos después. Ok, ¿no hay preguntas? Dani. Ese video lo va a subir a la plataforma, Arqui. Ahí está ya. Ah, ok. Ahí está. Gracias, Arqui. Bueno, ok. ¿Alguien más? Si no, continuamos. Bueno, voy a compartir. Bueno, vamos a hablar entonces, como decíamos, ¿verdad? De una viga y de cómo hacer sus cálculos. Yo sé que esto ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo explicamos, pero nunca está de más una segunda explicación, ¿verdad? Por ahí pudieron haber quedado algunas dudas. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? El objetivo, pues, es comprender la regulación en el proceso constructivo y diseños de vigas según siempre el reglamento del ACI. En la plataforma van a encontrar otra lectura que tienen que hacer para la siguiente semana, ¿verdad? Acerca de vigas y del reglamento del ACI, pero en este caso ya nos habla directamente solo de vigas. La vez pasada leímos de columnas, ¿verdad? Y algunos artículos para ambos, porque habla sobre el proceso constructivo, pero en este caso el documento que está ahí, que es un PDF, es acerca de lecturas de vigas, ¿verdad? Para que lo van a leer y la siguiente semana yo les voy a hacer preguntas a ustedes acerca de ese documento, ¿verdad? Así puntualmente, por nombre y todo, voy a ir haciéndole preguntas a cada uno de ustedes. Ahora, ¿qué es una viga? Que es como una pregunta bastante importante. Hace un tiempo a mí, cuando yo empezaba a estudiar esto, alguien me dijo, una viga es como una columna, pero acostada, así. Y entonces yo, pues, me lo decía alguien que ya casi salía de ingeniero civil y le creí, ¿verdad? Y ya luego con el tiempo me dijo alguien, no, eso no es así. Una columna es una columna y una viga es una viga. Nadie te puede decir que una columna trabaja como una viga o viceversa. Una columna trabaja, como ya vimos, ¿verdad? Con ciertos esfuerzos, a compresión mayormente, y una viga trabaja a flexión. Y no trabajan de igual forma. Es como que digamos nosotros, yo siempre lo comparo con el cuerpo humano, ¿verdad? Porque creo que todos sabemos cómo trabaja nuestro cuerpo. Y es como que yo le diga que las piernas y los brazos trabajan igual y hacen lo mismo. Eso sería mentirles. Porque sus piernas son como las columnas y trabajan a compresión sus piernas, porque soportan su peso. Están siendo comprimidas por el peso de nosotros, sumándole la gravedad que nos mantiene pegados a la superficie terrestre, ¿verdad? Y no andamos flotando como en la luna o como en el espacio. Entonces, nuestras piernas son como la columna de un edificio, porque resisten a compresión. ¿Son flexibles? Sí, son flexibles nuestras piernas, al igual que las columnas, pero es menos flexible que nuestros brazos. Y las vigas son como nuestros brazos, trabajan más en horizontal. Son las personas que hacen pirueta, ¿verdad? Y se paran sobre sus brazos, pues ahí aguantan compresión sus brazos. Pero de lo contrario, su brazo es más de estiramiento, así como cuando agarra un vaso de agua y luego lo bebe, estira y contrae, está flexionando su brazo. Entonces, las vigas son como los brazos de nosotros y las columnas son como las piernas. Compresión en piernas, flexión en brazos, ¿verdad? Entonces, justamente igual funciona esto. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, una viga es un elemento estructural de sección rectangular. Esa es otra diferencia. Una viga nunca va a ser cuadrada, a diferencia de la columna, ¿verdad? Y por ahí decía el video que una viga o la altura de una viga, la altura de la viga
es 1/3, nos decía, ¿verdad? La altura de la viga, perdón, es 3 veces el ancho de la base. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, se llama predimensionamiento, ¿verdad? Esto es para un dimensionamiento rápido. Que si, por ejemplo, yo aquí tengo 25 centímetros, este peralte debería de ser 3 veces 25, para que haya una relación estructural con la viga. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí serían 0.75. Ojo, esto se llama predimensionamiento. No significa que sea la forma exacta de calcular, pero a veces en lo que llegamos y se calcula, por ejemplo, por decirles algo, yo soy arquitecta y diseñé una casa de 2 niveles. Y entonces vengo y le digo a alguien, mira, más o menos de cuánto le podría quedar una viga para ver la altura que voy a dejar entre el primer y el segundo nivel. Después vos me haces todo el diseño de la estructura, pero ahorita es por lo menos para calcular cuánto más o menos le puedo dejar de altura. Entonces, él puede hacer un predimensionamiento rápido como este. Ok, vamos a ver, les damos 25, sería entre 75 y 80 puede andar tu viga. Entonces yo ya calculo que no puedo dejar 240 de altura entre piso y piso, porque si bajo 80 centímetros de viga, ya no quedó nada para pasar, ¿verdad? Pasarían casi gateando si yo dejo eso, ¿verdad? Porque 240 menos 0.80 me queda de 1.60 de altura. Muchas personas se pasarían dando en la cabeza en la viga. Entonces significa que tengo que subirle el nivel. Tengo que hacer más alta la casa. Entonces, a eso a veces nos sirven los predimensionamientos. Aquí no sé cuánta es la varilla, ni qué número de varilla, no sé la cuantía de acero, no sé nada. Esto es algo rápido, ¿verdad? Que luego, pues obviamente ya con tiempo y todo, uno ya dimensiona correctamente y coloca todos los elementos que necesita. Entonces, por eso dice de sección rectangular, por esta relación de 1/3 que nosotros podemos hacer. Puede ser horizontal, generalmente las vemos horizontales, también puede ser inclinadas, ¿verdad? O sea, no necesariamente van a ir siempre totalmente en horizontal, sino que pueden tener cierta inclinación. Las dimensiones de su sección y longitud dependen, como ya lo vimos en el video, de las cargas que van a soportar y del claro o luz a cubrir. También se le llama claro a eso. De tal manera que sea capaz de absorber y transmitir dichas cargas a los elementos que la sostienen. Recuérdense que la función de la viga es captar las cargas y transmitirlas. ¿De dónde captan las cargas? Depende, puede ser del techo, puede ser de la losa, ¿verdad? Que se la transmiten a la viga y la viga la transmite estas cargas hacia la columna para que esto siga bajando y llegue hasta el suelo firme que nosotros hemos diseñado, ¿verdad? Que vamos a tener. Y entonces aquí tenemos un rayos X, digámoslo así, ¿verdad? De una viga. Entonces, vean la unión. A esta unión se le llama nudo, ¿verdad? Aquí, donde se está uniendo la viga con la columna, que era lo que veíamos que hacían también en el video. Tienen esas uniones. Entonces, en este caso, es importante este punto es crítico. Y creo que ya se los he mencionado algunos en las clases. Este punto es crítico porque aquí se generan momentos. ¿Qué hace un momento? Un momento puede hacer que la viga, en este caso no es tanto porque están empotrados, están amarrados la viga en ambos lados, pero un momento puede hacer que la viga llegue a, lo voy a hacer así como llegue a levantarse de uno de los dos puntos, que sería algo súper exagerado que no pasa, pero sí depende si es momento negativo o momento positivo. Por ejemplo, si el momento se genera del lado izquierdo, el lado derecho de la viga puede llegar a buscar, ¿sí? Porque no lo hace, como levantarse, como que fuera un sub y baja, ¿verdad? Que un extremo sube mientras el otro baja. Eso es un momento en estructuras. Momento positivo, si hay un punto estático, que sería el izquierdo, y el otro gira en el sentido contrario de las agujas del reloj o gira en el sentido de las agujas del reloj.
Entonces, si lo vemos en algún dibujo, digamos así, yo puedo tener una viga y aquí está unida a una columna. Entonces, aquí se puede generar un momento positivo, este es el signo, o un momento negativo. Y esto hace que la viga, por ejemplo, tienda a moverse, a girar. Le digo girar, no, nunca va a girar, pero aquí donde está el momento o el nudo, depende cómo se mueva, la viga puede hacer hacia arriba o hacia abajo. Y entonces ese es el efecto de un momento en una viga. Entonces eso es lo que hay que cuidar cuando nosotros trabajamos con las vigas, ¿verdad? Los estribos que quedan adentro de la unión, ¿verdad? Son los de la columna. Esos quedan adentro de la unión. Los de la viga ya no pueden quedar adentro. Aquí adentro solo quedan los ganchos de la viga, ¿verdad? Nada más. Entonces, más adelante vamos a ver otro dibujo en donde a partir de la cara de la columna se dejan 5 centímetros y ahí se empieza a amarrar el primer estribo de la viga como tal. Luego tenemos, preferentemente, se debería de tener zona confinada, como ustedes pueden observar en la viga, zona intermedia y zona confinada de nuevo, preferiblemente. Pero, como ya vimos, tanto en las columnas también, y aquí también sucede, no todo es así, ¿verdad? Puede tener diferentes separaciones, así como pasó con las columnas que vimos que pueden haber diferente separación, como también puede suceder que lleven la misma separación en todo el recorrido. Entonces, puede pasar cualquier de estas situaciones. Luego, la viga no solo lleva 4 aceros como mínimo, igual que una columna, sino que aquí podemos poner muchísimas más varillas. En el video, si se recuerdan, que lo vimos ahorita, solo en la parte superior llevaba como 8 varillas, pero es por el tamaño de la viga, ¿verdad? Y en la parte inferior, o lecho inferior, así como le llamaban ellos, llevan otra en la misma cantidad. E internamente, bueno, aquí en medio, según el detalle de la viga que vimos, aquí en medio van más varillas. En este caso, el que estamos viendo, los refuerzos, si los ven, están en la parte inferior, que se llaman bastones, estos internos que se ven, y a los bordes, aquí arriba, si logran visualizar, hay doble varilla aquí arriba, ¿ve? Aquí del lado derecho y del lado izquierdo, que también son bastones. ¿Cuál es la función de estos bastones? Es ayudar a la viga o reforzar a la viga en sus puntos más críticos. Así como les explicaba en el video, cuando la viga, hay una carga sobre la viga, ya sea puntual o distribuida, una carga puntual se representa solo por una flecha y una carga distribuida son varias flechas que se hacen así y es una carga distribuida, ¿verdad? Eso depende de cómo, de qué sea lo que está arriba de la viga. Entonces, cuando hay carga sobre la viga, por ejemplo aquí en el centro, y se flexiona la viga, lo que sucede es que acá abajo en el centro, la viga, de tanto que se flexiona, puede llegar a presentar fisuras. Y aquí arriba, lo que sucede, donde están las flechas, aquí arriba, lo que sucede es que se comprime. Era lo que hablábamos, creo que la semana pasada, si no me equivoco, que era como su codo. Un lado se estira del codo y el otro se contrae. Entonces, aquí abajo hay un estiramiento en la viga o una flexión y arriba se comprime, ¿verdad? Entonces sucede aquí en medio y pasa en medio y aquí a los lados también pasa lo mismo. Se comprime y se estira de un lado. Entonces, de donde se estira, que es la flexión, ahí es donde le ponemos refuerzo del bastón a la viga. Ahí le ponemos acero extra, porque acuérdense que la característica principal del acero es ser flexible. Entonces, donde más se va a flexionar la viga, ahí le colocamos más acero para ayudarle en esta flexión que va a sufrir la viga, ¿verdad? Entonces sería abajo en el centro y arriba en los laterales. Ahí es donde sufre la mayor flexión, en este caso la viga, ¿verdad?
¿Alguna pregunta antes de seguir? Ok. Aquí, Ajá. perdón, es que ahí la compañera Mónica tenía la mano levantada y después yo. Perdón, gracias, no la vi. Vi aquí, pero no la vi, Mónica. Mónica, adelante. Sí, verdad que, digamos, las patitas de lo de la viga también se realizan así como lo de la columna, ¿verdad? Cuando se une a lo que es la base de la zapata, sí, zapata creo que se llama. Sí, muy similar, solo que aquí hacemos 3 cálculos para encontrar esa longitud. Y en el de la columna solo ocupamos 1. Aquí le sumamos 2 más. Pero sí se ocupa esa misma fórmula, solo como le digo, sumamos 2 fórmulas más para obtener esa longitud. Esas más adelante nos las estaría brindando usted, ¿verdad? Sí, claro, ya vamos a entrar al cálculo. Ahí la vamos a ver. Gerson. ¿Verdad que dijo que los bastones eran o sirven como refuerzo en las vigas? Exacto. Estos bastones, ojo, porque también están los bastones de las paredes, que también se le llama bastón, pero eso es para paredes. En este caso estoy hablando de bastones para vigas. Gracias. Bueno, ok, creo que ya no hay. Ahora, hay diferentes tipos de viga. Así es como se representan los dibujos más sencillos de viga cuando se van a analizar, se representan de esta forma, ¿verdad? Cuando ustedes empiecen a analizar vigas, van a hacer un montón de estos dibujitos. Por ejemplo, tenemos las vigas doblemente apoyadas, que es como la que yo les acabo de dibujar con las 2 columnas a los lados, ¿verdad? Ahí es una viga doblemente apoyada. Esta que vemos aquí, tenemos una columna acá del lado izquierdo y una columna del lado derecho, ¿verdad? Acá. Entonces, esa es una viga doblemente apoyada, en este caso. Luego tenemos una viga que está apoyada, pero está empotrada en el otro lado. ¿Qué quiere decir? Empotrada es que está sujeta a una pared, a un muro, a algún otro elemento, pero está unida, digámoslo así, ¿verdad? Porque empotrado es que está sostenido a través de. Y en el otro lado hay una columna que la está sosteniendo. Mañana que vayan al taller, vean no es una viga de concreto, literalmente, pero en el área donde reciben, sí, todos los talleres, tanto instalaciones como procesos, el techo, fíjense, en ese caso es una viga metálica, porque es una viga tipo Macomber. Pero no importa si es metálica, ya lo vimos en el video todos los tipos que había, metálica, de concreto, no importa cuál sea. Esa que está en ese lado, ese techo que está soportando esa viga está empotrada. Fíjense, de un lado está apoyado en una columna, en el lado que da hacia el patio, donde está descubierto. Y vean, en el otro extremo está agarrada a la pared del edificio del taller. Entonces ahí está, empotrada en un lado y apoyada en una columna al otro lado. Entonces en ese caso es una viga que está apoyada y empotrada. Luego tenemos vigas en voladizo, como ya los habíamos hablado anteriormente, así como las de las terrazas, por ejemplo, ¿verdad? Que son vigas en voladizo, solo están sujetas en un lado, están empotradas en un lado y en el otro lado no tienen ningún apoyo, ¿verdad? Ahora, este tipo de vigas son vigas más pequeñas, no son vigas tan grandes, tan largas, ¿verdad? Luego tenemos doblemente empotradas, porque en ambos lados no hay una columna, sino que, por ejemplo, son muros de carga. Entonces llegan a los muros de carga. Entonces ahí están empotradas porque están inmersas adentro, ¿verdad? Sujetas ahí. Y luego tenemos vigas con múltiples apoyos.
como en algunas construcciones, por ejemplo, vean el edificio de nosotros de arquitectura y civil, es un edificio súper largo. Entonces, toda la viga, que obviamente cambia de nivel a nivel, tiene múltiples apoyos, porque esa es una sola viga en todo el edificio. Pero tiene múltiples apoyos porque hay varias columnas que están sosteniendo todo lo largo de esa viga que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, estos son algunos tipos de viga que nosotros podemos encontrar o que ustedes pueden diseñar cuando ustedes ya diseñen vigas, ¿verdad? Pueden trabajarlas de esta manera. Ahora, para cuando leemos una viga, por ejemplo, ya sea que ustedes la lean en planos o para calcular, por ejemplo, o más adelante en costos, entonces que ustedes lleven y tengan que leer, entonces, y para los cálculos que vamos a hacer ahorita, hay que reconocer las partes que tiene toda una viga. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos siempre zona confinada y zona no confinada o zona intermedia. Entonces, en este caso, la zona no confinada se calcula utilizando esta fórmula, que aunque ustedes no la vean tan grande como una gran fórmula, ¿verdad? Pero en realidad esto es una fórmula. Es multiplicar 2 veces h. Y h es la altura que tiene la viga, ¿verdad? Aquí está, en la sección transversal encontramos a qué se refiere con h. Y h es esa altura en la sección transversal. Entonces, al multiplicar 2 veces h, nosotros encontramos la longitud de la zona confinada. ¿Y desde dónde medimos esa zona confinada? Como ven aquí en el dibujo, es del rostro de la columna. A partir del rostro de la columna, nosotros empezamos a medir esa zona confinada, ¿verdad? Luego la zona no confinada, ya sabemos que va a salir de la resta de la longitud, le vamos a restar 2 zonas confinadas. Y vamos a encontrar nuestra zona intermedia o no confinada. Aquí están los bastones, los que mencionábamos hace un momento, bastón central y bastón superior lateral, que son los refuerzos, ¿verdad? Ahora, los bastones pueden ser la varilla recta, tal cual, el pedazo recto de varilla, y eso es el bastón, o pueden llevar también ganchos los bastones. Eso dependerá del diseño que se les realice para cada viga. Aquí están los 5 centímetros que yo les mencionaba, que se dejan del rostro de la columna hacia el primer estribo, ¿verdad? Y se dejan 5 centímetros para poder empezar a colocar todos esos estribos que necesitamos. Bueno, ahí nos habla acerca de los datos, que es un bastón, es un refuerzo longitudinal adicional para absorber los momentos máximos negativos en los apoyos y en el centro del clavo de la viga, ¿verdad? Los momentos negativos son las flexiones. Que es 2H, ¿verdad? Que es al refuerzo cortante, lo que estamos poniendo estribos más juntos para ayudar a los refuerzos cortantes, ¿verdad? B es el ancho de la viga o la base de la viga y H que es el peralte de la viga, ¿verdad? Es lo que nos menciona en este caso. Así cuando a usted se le mencione, ok, el peralte de la viga es de tanto, por ejemplo, en el examen que vamos a tener de vigas y columnas, si yo a usted le escribo en el examen, el peralte de la viga es de 70 centímetros, no se lo dibujo, pero se lo escribo, usted ya va a saber a qué me refiero cuando vaya ahí peralte de la viga, que es la altura que tiene la viga. ¿Verdad? Entonces, no siempre todo está en dibujo, pero sí está escrito. Entonces, por eso hay que, a veces los términos nos los tenemos que aprender porque lo vamos a encontrar escrito. En las especificaciones técnicas de los proyectos, a la hora de licitar o a la hora de construir, las especificaciones técnicas, dibujitos es lo que menos llevan. Lo que más llevan es puro texto que hay que ir leyendo uno para saber qué le están pidiendo. Entonces, por eso es bueno también conocer los términos, ¿verdad? No se les olvide. Aquí tenemos en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Nos pueden dar ciertos detalles en los planos. En el plano de entrepiso, les pueden dar cierta información como esta. Les pueden dar
El detalle longitudinal, esta es una sección longitudinal. Ahí. Sección, perdón, la letra no me sale tan longitudinal. Y luego tenemos, ay, santo Dios, tenemos la sección transversal, ¿verdad? Que significa que cortaron para allá, a la viga. Y tenemos la sección transversal AA, A-A. Entonces, ambas secciones me dan toda la información. Por ejemplo, necesitamos conocer la sección de la columna donde va a estar apoyada la viga. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque a veces las columnas son cuadradas. ¿Sí? Son cuadradas. Y no hay problema con qué lado estoy apoyado en la columna sobre la viga. Porque la columna, por decir, es de 30 por 30. Entonces aquí no importa en qué lado está apoyada la viga. Es el mismo lado. Pero cuando la columna es de sección rectangular, entonces yo tengo que saber en qué lado de las columnas va a estar apoyada la sección, porque no es lo mismo decir que la viga está apoyada hacia acá, ¿verdad? Que decir que está apoyada sobre este lado. Es diferente la medida que yo voy a tomar. Entonces, tenemos que analizar bien cuando son rectangulares, ¿verdad? Bueno, cuando son cuadradas, como les digo, no hay problema. Pero hay que analizar bien cómo está, en qué punto está apoyada la viga con la columna. Entonces, por ejemplo, aquí me dicen que en la zona confinada hay dos varillas número 7. Otra vez vuelvo a explicar esto. Recuérdense, el primer número no es el número de la varilla. Este es la cantidad de varillas. ¿Sí? Esa es la cantidad de varillas. Y el segundo número es el del diámetro, porque esto al final es el diámetro. Este es el diámetro de cada varilla. ¿Por qué? Porque a veces dice 2 número 7, me dicen. Mira, ¿qué varilla vamos a ocupar? La número 2. No. ¿Qué dice ahí? Es que ahí dice 2. Pues sí, pero ese no es el diámetro de la varilla. Esa es la cantidad de varillas. Vamos a ocupar 2 varillas de diámetro 7. 7 es el diámetro de varilla que usted va a utilizar para su cálculo, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso también, porque solo ahí el cálculo ya no nos sirve si sacamos eso así. Luego dice 2 número 6 del lado derecho con una longitud de 2.10. Esas son las longitudes de los bastones. Y luego me dicen que en el centro tenemos 2 número 6 de 2.35. Ese es el bastón. Y luego dice 2 número 7 de 6.10 de metro. Esa es la varilla longitudinal, ¿verdad? Entonces, la primera es el bastón y la segunda ya es el refuerzo longitudinal de toda la viga. Y entonces ahí nos dan, claro, eso es lo que nosotros vamos a calcular, ¿verdad? Todos estos números, todos estos metros, es lo que nosotros debemos de calcular. Ahora, en la sección transversal, o sea, esta, la AA, me dice, generalmente en la viga van a encontrar ustedes así estas simbología donde encuentran un círculo vacío, un círculo relleno y a veces, por ejemplo, cuando hay otra varilla, le ponen, no sé, rayas, por ejemplo. Eso significa para que usted vea en la sección a dónde están los círculos vacíos, los círculos llenos o los círculos rayados. Para que usted sepa, ahí van a ir al momento de armar, quien esté armando y lee el plano, ok, las vacías son las 4 de las esquinas y las rellenas van 2 arriba, por ejemplo, ¿verdad? Porque estamos hablando del lado derecho. Entonces, eso nos ayuda o le ayuda a quien esté construyendo a saber a dónde poner las varillas, porque si no le podemos dar vueltas.
Nos dice que son número 7 las vacías, los círculos vacíos son número 7 y los círculos rellenos son número 6. Eso nos está diciendo aquí. Más estribos, número 2 a cada 0.11 de metro, en este caso, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros encontramos y lo vamos a utilizar para todo el cálculo que necesitemos. Y luego, para encontrar la zona confinada, o sea, este largo que aquí me sale de 1 metro, ¿cómo sé a cada cuánto voy a encontrar los estribos, ¿verdad? Para la separación. Entonces, para la separación, ya lo vamos a hacer en los pasos, él hace nos de estos 4 parámetros, ¿verdad? Y nosotros tenemos que cuidar esos 4 parámetros cuando los calculemos aquí, cuando encontremos la separación de la zona confinada. Y luego lo que me preguntaba Mónica, por ejemplo, el gancho, ¿cómo calculo el gancho? Calculamos en base a 3 fórmulas. Calculamos la parte recta de la varilla, que se calcula igual que la columna, 12 veces el diámetro de la barra. A eso le vamos a sumar el LC. El LC es la curva. ¿Sí? La parte, esa curva bien negra que se ve ahí, eso lo calculamos y se llama LC porque es longitud de curva, ¿verdad? Pero se llama LC. Y a eso, dependiendo, lo vamos a explicar cuando lo calculemos, dependiendo de cómo saquemos la distancia, necesitamos sumarle la mitad de la columna y a eso le llamamos X, que es esta parte de aquí. Esa parte recta antes de iniciar la curva le llamamos X. Entonces, para poder calcular ese gancho tenemos que sumar X más LC más... Uy, me salió raro ese más. Más 12 veces el diámetro de la barra. Y ahí vamos a sacar cuánto es esa longitud de ese gancho en la viga. O sea, aquí sumamos 3 datos para saber cuánto más, además de la parte longitudinal recta, le vamos a sumar nosotros, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta de esto, de todo esto que acabo de hablar. Solo que no dijo qué significaba lo que era el circulito con las líneas cruzadas. Ese puede ser otra varilla. En este caso, esta viga solo tiene 2, pero por ejemplo, por decir algo, puede aparecer aquí, como esa simbología cambia, ¿verdad? Entonces aquí aparecería, vamos a ver la fecha. Aquí le aparecería, por ejemplo, 2 número 4. Y entonces ahí sabe que las 2 número 4 van a los lados. Entonces, y obviamente iría el círculo también con la raya, ¿verdad? Entonces, la simbología son los círculos. Como les digo, esos son 3 ejemplos que di. Hay muchísimas más formas, pero lo que les está indicando es el número de varillas y a dónde está ubicado, ¿verdad? En ese caso. ¿Alguien más? Ok. Bueno. Arqui, disculpe que no puse atención y la asistencia ya la habilitó. Ay, disculpe. No le he habilitado todavía. Ya la vamos a habilitar. Ok, vamos a empezar con los cálculos. Y vamos a empezar. Ojo, vuelvo y repito al igual como lo hice con la columna. Aquí vamos a hacer todos los cálculos como que no me dan nada en el plano. Pero ustedes siempre lo primero que tienen que hacer es revisar el plano, revisar el texto, las especificaciones técnicas y revisar ahí qué información le dan. No vaya a empezar a calcular todo solo porque aquí
vamos a hacerlo todo. Aquí es para que usted conozca todo el proceso, pero depende del cálculo que le toque, así es lo que usted va a calcular. Entonces, repito, siempre lean bien qué les dan, qué no les dan, y eso que no les dan es lo único que van a calcular. Bueno, vayan a marcar asistencia, por favor, a la plataforma. Ok, bueno, creo que ya lo habrán marcado. Según lo que puedo visualizar aquí, ya marcaron. Bueno, vamos entonces. Marquen asistencia, ¿verdad? Los que están por aquí. Y los que están y no están poniendo atención, ¿verdad? Los que se fueron, no. Ok, vamos a ver, le vamos a preguntar. Víctor Fernando, buenas tardes. ¿Nos escucha? ¿Nos dejó aquí? Sí, nos dejó aquí, a ver. No se conecten. Solo por conectarse, tienen que poner atención y estar aquí. Ok, no está. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Josué Cerón. A ver, Josué Cerón, ¿qué dijimos que era H en una viga? H es altura. Ok, en este caso, ¿cuánto sería? Si ahí tenemos nuestro detalle de viga. 0.50 metros. Ok, perfecto. Esa es nuestra H, ¿verdad? Ah, vaya. Que ahí está, dice. Ok, Víctor. Bueno, contéstenos rápido para que no nos atrasemos. Ok, entonces, ¿qué es el primer cálculo que vamos a hacer ahorita? Se llama peralte efectivo. Y en la lectura que van a hacer van a encontrar más adelante de Uy, aquí la perdimos, no se le escucha nada. Arqui, la perdemos, Arqui. No se le escucha nada, Arqui, bien cortado.
A ver, ¿qué tal me escuchan ahora? Hoy sí, Arqui. Fuerte y Vale, claro. muy bien. Ok, no sé qué le pasa, de repente se desconectan mis auriculares. Bueno, decíamos, H menos R, tenemos entonces punto 50 menos el recubrimiento mínimo para columnas y vigas, que es de 2.5 centímetros, recuérdense, ¿verdad? R, que es el recubrimiento mínimo, es 2.5 centímetros, pero cuando lo pasamos a metros, porque estoy en metros, ¿verdad? Estos son metros, aquí me faltó la unidad. Entonces, a punto 50 le vamos a quitar el recubrimiento, ¿verdad? Para poder tener nuestro peralte efectivo. ¿De cuánto quedaría ese peralte? De 49.97. Ok. Recuérdense. A punto 50 le restamos 0.025, ¿verdad? Ya es en metros el 2.5. Es 0.47. Así me dio a mí 0.475. Ok, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le vamos a dejar a punto 48, porque aquí solo trabajamos con 2 decimales, ¿verdad? Entonces, nuestro peralte efectivo sería punto 48, ¿verdad? Ese sería nuestro peralte efectivo, punto 48. Ahora vamos a calcular la longitud del estribo, que tanto nos gusta calcular a todos. Entonces, vamos a calcular la longitud del estribo. Ahora, copien el detalle, que yo sé que ustedes ya copiaron este dibujito del detalle de la viga, porque me voy a quedar aquí. Y la otra clase, el lunes, que es una tarea así como en 5 segundos se hace, yo le voy a preguntar cuánto le di esa longitud de estribo. Y ahí vamos a empezar, ¿verdad? Me voy a quedar hasta aquí, por ahora, en la longitud de estribo, porque ya casi es hora de irse y necesito darles por ahí una información que está en la plataforma y que solo una persona me preguntó por eso. Yo sé que los demás estaban esperando que yo les dijera, ¿verdad? Repito, tienen que darme esa longitud de estribo en la siguiente clase. Se lo voy a preguntar y vamos a ver quién encontró la longitud correcta del estribo, ¿verdad? Ahí están los detalles de la viga para que ustedes lo lean. Y claro está la lectura, ¿verdad? La lectura que tienen del documento en PDF acerca de vigas, que también está en la plataforma. Ahí está el PDF acerca de vigas, que también lo tienen que leer. Ok, la semana pasada les dejé unas indicaciones del proyecto final ahí en la plataforma. Y ahí decía que usted va a formar grupos de 4 integrantes. Arquitecta 5, no, 4. Arquitecta 3, no, 4. 4 integrantes, no me salga con menos ni más, 4, ¿verdad? Ahora, cada grupo va a buscar un juego de planos constructivos, de plano de fundaciones, detalles constructivos y plano de entrepiso. Esos son los únicos 3 planos que necesitamos. Repito, plano de fundaciones, detalles de todas esas fundaciones y el plano de entrepiso o de vigas con los detalles también de eso. Cada grupo me va a presentar 3 propuestas de estos planos. ¿Qué tipo de edificio? Pues que sea una casa de 2 niveles o una plaza comercial de 2 niveles, no algo tan grande, ¿verdad? Y que otra característica, que tienen que ser vigas, columnas, zapatas, soleras de concreto. No le vayan a dar de vigas metálicas, porque no estamos viendo vigas metálicas. Esa es otra forma de calcular, que lo hacen directamente ya el estructurista. Tienen que ser elementos de concreto reforzados con acero, ¿verdad?
Entonces, cuando usted le pida a alguien, algún ingeniero o algún arquitecto que no sea yo, que si tiene algún juego de planos que le pueda prestar, ¿verdad? Entonces, nada más esos 3 son los únicos que usted necesita. Entonces, cada grupo me va a presentar esos planos y yo le voy a aceptar alguno de estos, porque hay que revisarlo a ver si están completos. Por eso les pido 3 propuestas, porque si no, no vaya a salir, Dani, yo consigo las 3, porque si las 3 que usted consigue no sirven, porque no están completas, su compañero después a usted le van a echar la culpa. Entonces, cada uno, hasta 4 pueden conseguir un juego de planos cada uno, y los 4 presentan esa propuesta. Y entonces, yo reviso, y más de alguno nos va a funcionar, ¿verdad? ¿Por qué les digo? Porque a veces, no, es que yo tengo a alguien que conozco y ese alguien que conozco nunca le pasa los planos y usted se atiene a que ese compañero iba a conseguir los planos. Entonces, no se atengan, ¿verdad? Que mire que este proyecto final vale 30%, si no me equivoco, ¿verdad? Ahí está al principio la valoración. Luego, ahí mismo, yo les dejé un enlace de un foro en el cual algunos ya inscribieron a su grupo. Otros ni cuenta se habían dado de que ahí estaba, ¿verdad? Unos justamente lo hicieron ayer, hoy, y otros lo hicieron prácticamente el día que se los puse. Entonces, ahí está para que usted me escriba ahí con quiénes va, porque así se pelee, se enoje y lo que sea, usted va a terminar con su grupo, ¿verdad? Porque aquí todos estamos ya grandecitos y todos nos hacemos responsables de lo que nos toca y de entregarlo cuando nos toca, ¿verdad? Y yo siempre se los he dicho a ustedes, aquí no tengo gente que tengo que andar yo detrás de ustedes, mire, entregue, mire aquí, no, todos son grandes y ya saben su responsabilidad. Entonces, ese grupo que por eso usted lo va a formar, ni siquiera lo formo yo, para que no me diga usted con quién me puso. No, miren, me lavo las manos. Usted decide con quién se va. Entonces, así como están esos 5 grupos ya anotados, necesito que los demás anoten con quién va. No me vaya a poner 3 integrantes y me va a decir, no hay nadie más arquitecta, porque si salen más, ahí sí voy a deshacer a unos y los voy a unir yo, porque están las cuentas tal cual, ¿verdad? Pegan las cuentas. ¿A cuándo más tardar o en qué fecha? Para que se oiga más decente. ¿En qué fecha? Bueno, hay notas por diferentes entregas de avance, ¿verdad? Y está la nota final. Su primer avance es presentarme esas propuestas de plano. Ese es su primer avance, ¿sí? ¿Verdad? Y no una hora, otra mañana, otra pasada, no. El mismo día usted me va a presentar sus propuestas. Entonces, para las propuestas, usted va a tener hasta más tardar el viernes 16 de octubre. Mire, son 3 semanas y eso es un montón, ¿verdad? Porque solo es conseguirlo. Máximo hasta el 16 de octubre para que usted me presente esas propuestas, porque de ahí hay que empezar a calcular todo lo que columnas, zapatas, soleras de fundación, vigas y hacer todos los cálculos necesarios de todo lo que nosotros ya estamos viendo. Por eso usted puede empezar ya a hacer su proyecto final y no espere a última hora cuando tenga proyecto de todas las materias y no vaya a poder hacer todo. Entonces, si usted mañana, el grupo ya consiguió las 3 propuestas, entonces mañana yo las puedo revisar. Si usted pasado ya las tiene, pasado la reviso, pero voy a revisar todos los planos juntos, ¿verdad? Pero máximo es hasta el 16 que usted tiene para presentar. Si llega el 16 y usted no me ha presentado, va a perder la nota de ese primer avance. O sea que ya no voy a poder seguir con el proyecto. Claro que sí, pero se perdió esa primera nota de avance. Esa es nota y está fácil de ganársela. Así que si se la pierden, es porque ustedes de veras se las quieren perder. Porque está fácil de ganarse ese 10% de ese avance. Es solo buscar, pedir a alguien y presentar y que yo se lo acepte. Punto. Y se ganó
10% ahí de revisión. Entonces no lo vayan a perder, ¿verdad? A veces pierden las cosas más fáciles, son las que más se pierden. Y quiero ver, ya les doy la palabra, permítanme. Y se vean, porque a veces me mandan unos planos. Se le trabó de nuevo. No sé si ahora se oye. Hoy sí. Vale. Les decía que los planos que me presenten, ¿sí? Que estén completos. Revísenlo ustedes. Ustedes ya llevan planos. Usted sabe lo que tiene que tener un plano de cimentación. Ya, y si no, pues usted sabe qué información tiene que tener para calcular una columna, una zapata. Entonces, el primer filtro que va a pasar es el del grupo. Y ya cuando el grupo diga, no, ok, esto creo que sí, se las pueden presentar al arquitecta, sí está completo, me lo presentan. Y ahí lo termino de analizar yo, ¿verdad? Porque a veces me dicen, mire, yo creo que este es. Y traen columnas y vigas de acero. Y lo, mire, esto es de acero. Ay, no me fijé, arquitecto. Revíselo, ¿verdad? Primero revíselo usted. Entonces, fíjense, ¿verdad? En todas estas cosas. Ok, Daisy, por ahí tiene preguntas. Hola, buenas tardes, arquitecta. Fíjese Buenas que tardes. mi pregunta es si el tipo de plano que usted quería es como, por ejemplo, el que hicimos en la actividad pasada que entregamos hoy, donde se vean así las columnas, o lo quiere en planta, como el que enseñó usted en elevación. ¿Y nos lo podemos inventar nosotros o sería de descargar alguno? No, ok, buena pregunta. No se lo pueden inventar ustedes porque tiene que ser de una edificación ya que se sepa que va a soportar. Es un plano de algún proyecto que tienen que buscar, ¿verdad? Primero. Segundo, son planos, la planta de fundaciones. Hasta ahorita yo no les he dado ninguna planta de fundaciones en ningún cálculo, ¿verdad? Como tal, o sea, una planta de todo un edificio nunca se lo he dado. Ahorita les voy a presentar una para que puedan ver. Quiero ver esta, creo que es. Esperen que se trabó la máquina. Ahí está. Vaya. No está, no la ven, creo yo. ¿Ven un archivo de CAD? No. No, todavía no se ve nada. No. Se ve. Esperen. Que se trabó mi máquina. Hola. Aquí. Me puedo salir, Hola. es que hasta la otra clase. Ah, ok. Ya terminamos. Solo para aclarar la idea que tiene ahí Karina. Pero sí, ya se pueden ir. Bueno, bien tarde. Vaya, por ejemplo, creo que sí lo ven, sí. Vaya, este es un plano de fundaciones. Este es el plano de fundaciones y este es el plano de entrepiso. Entonces, aquí me marca dónde está la columna, dónde está la zapata, me dice la separación, el acero que voy a utilizar, la altura de la zapata, la altura de desplante. Esta es una forma, ¿verdad? Y todo esto es el plano de fundaciones y está acompañado de los detalles, donde me dice cómo está armada la columna, cómo está armada la zapata y todo eso. Para así nosotros constatar que es parecido a ese. Voy a tener un ejemplo. Ok. Sí, por eso les digo, ahorita tienen que preguntar y buscar con arquitectos, ingenieros o algún amigo que trabaje en construcción, pero que tengan ellos los planos, ¿verdad? No solo que hayan estado en la construcción, sino que ellos hayan participado y tengan los planos para que se los puedan compartir, ¿verdad? Eso es lo importante. Y por eso les doy 3 semanas máximo. Yo sé que algunos tendrán más fácil el poder que les den un plan. Otros tendrán que buscar más. Abraham.
Arqui, ¿y los quieren físico o digital? No, Todos puede ser en digital, no hay ningún y problema. en digital se los enviaríamos. Ajá, exacto, así me lo envíen. Ok, ok, gracias. Bueno, Mónica, antes de irnos, la última pregunta. Quiere decir que el diseño del plano tiene que llevar los que son los 4 puntos que usted nos pide de fundación, columna, zapata y todo lo antes mencionado en un solo plano. Sí, exactamente. Así es el plano de fundaciones. Todo va en un solo plano. Excepto las vigas, ese es otro plano, ¿verdad? Así como les muestro aquí, que el de vigas, porque ya es el segundo nivel, eso es otro plano. No sé si se refiere a los planos o al trabajo, Karina. El trabajo final es en formato en PDF. En PDF sí tiene buena resolución, porque hay unos que no se leen. Si no, lo puede mandar en archivo de CAD o en algún otro programa que le den los planos. No, no se los puedo compartir. Ahorita no se los puedo compartir lo estoy trabajando ahorita. Pero sí les puedo poner una idea de un plano, de otro plano, de fundaciones. Bueno, nos quedamos hasta aquí entonces. Nos vemos mañana. Cuídense. Feliz tarde. Hasta mañana, niños. Gracias. Gracias, Arqui. Adiós. Adiós.